Bienvenidos nuevamente. En esta sesión vamos a realizar la práctica número 2 correspondiente a los trabajos de la unidad 1 de la materia de dibujo electromecánico. Continuando con el archivo de la sesión anterior de la práctica número 1, vamos a continuar ahora con lo que es la gestión del uso de las herramientas de nuestra plantilla. Bueno, para eso, como se mencionaba anteriormente, vamos a utilizar lo que es esta herramienta que se llama capas. Las capas nos permiten separar lo que son diferentes formas y patrones de un mismo plano o un mismo boceto. Vamos a suponer que tenemos lo que es un plano de, por ejemplo, ese plano de una casa en el cual pues tenemos lo que son paredes, tenemos lo que son objetos, tenemos lo que son pisos, en algunos casos tenemos incluso tubería, y las instalaciones de gas, instalaciones eléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros realizamos todo esto en una sola capa, corremos el riesgo de que a la hora de editar algunos de estos elementos borremos alguno de los otros. E incluso si queremos imprimir solamente una parte, pues tendríamos que estar eliminando el resto de los demás. Para ello y para evitar este tipo de situaciones utilizamos lo que es las capas del dibujo. De esta manera nosotros podemos darle diferentes propiedades a las capas, diferentes tipos de líneas, diferentes grosores de línea, diferentes colores, y también podemos desactivar, activar o incluso hacer visible o invisible cualquiera de las capas a la hora de estar trabajando. ¿Cómo vamos a utilizar este comando? Bueno, vamos a ir directamente a propiedades de la capa, vamos a darle clic y nos va a aparecer esta ventana. Por defecto nos aparece siempre la capa 0, que es una capa que trae ya incluida nuestra primer boceto que abrimos cuando iniciamos AutoCAD. Bien, en este caso esta capa no podemos cambiarle el nombre, pero sí podemos cambiarle sus atributos. En este caso para nosotros la capa 0 va a ser la capa de dibujo, por lo tanto aquí le voy a agregar una descripción. Para hacer la descripción basta con darle clic dos veces de manera lenta. Voy a ponerle aquí que es la capa para hacer mis dibujos. Y voy a dar clic afuera. En este caso voy a dejar las propiedades tal como como aparecen por defecto. Para agregar una nueva capa me voy a ir a este comando. Puedo darle clic o utilizar la combinación de teclas Alt N. En este caso, bueno, le voy a dar clic. Y aquí sí me permite poner el nombre de la capa. En este caso, esta capa le vamos a poner el nombre de límites. En este caso, esta capa la vamos a utilizar para representar lo que es nuestra hoja tamaño A4 o el tamaño que nosotros queramos representar y observar bien, como dice el nombre, los límites sobre los cuales voy a trabajar mi plano. El color se lo voy a dejar igual, el tipo de línea lo voy a cambiar. Para hacer ese procedimiento doy clic sobre las letras que dicen continuo, me va a abrir una nueva ventana. Voy a ir a darle clic a la opción de cargar y voy a seleccionar la primera opción. Clic en aceptar, selecciono la tipo de línea seleccionada y le doy aceptar. Y observamos aquí que el tipo de línea ya cambió con respecto a la anterior capa. El grosor lo vamos a dejar por defecto y la descripción pues aquí le vamos a cambiar que es la capa límites. Doy clic y voy a crear otra capa. En este caso esta capa la vamos a poner el nombre de margen. El margen, como lo habíamos mencionado y de acuerdo a la investigación de las normas aplicadas al dibujo técnico, el margen debe de llevar una separación y un tipo de línea dependiendo el tamaño de la hoja que vayamos a utilizar para representar nuestros planos. Dichas medidas están basadas precisamente en ese tamaño. En el caso de la A4 son 10 milímetros de separación con respecto al límite de la hoja, y en el caso de que vayamos a utilizar lo que es este engargolado de nuestros planos, pues debemos dejar una separación de 20 milímetros del lado izquierdo. Bueno, todas esas cosas debemos considerar a la hora de que vayamos a establecer nuestras capas. Y bien, en el caso de esta capa, como va a ser el margen y de acuerdo a la normatividad, debemos de cambiar primeramente el tipo de línea, tiene que ser continuo. Aquí sí vamos a cambiar el grosor, que va a ser en este caso de 1 milímetro. Vamos a dar clic en aceptar. Y en la descripción pues le vamos a cambiar que va a ser la capa margen.
Una cosa importante que cuando nosotros trabajamos dentro de AutoCAD, las capas todas aparecen con el mismo grosor. Este grosor únicamente se ve el cambio cuando mandamos a imprimir. Vamos a crear otra capa que le vamos a poner el nombre de texto. Y bien, esta capa de texto nos va a servir para, como dice el nombre, agregar texto o anotaciones dentro de nuestro dibujo. En este caso, bueno, yo le voy a cambiar el nombre para observar cómo se puede utilizar esta herramienta. Voy a utilizar este color verde. El tipo de línea lo voy a dejar continuo. Y el grosor lo voy a regresar a por defecto. Y finalmente, le cambio la descripción a capa texto. Voy a agregar una nueva capa que le vamos a poner el nombre de referencias. Las referencias, de acuerdo a la normatividad, pues son líneas auxiliares de ayuda que nos permiten ubicarnos dentro de lo que es nuestro espacio de trabajo. De tal manera que, bueno, estas líneas también están normalizadas y deben de llevar ciertas características. En este caso, le voy a cambiar también el color. La norma me dicen que tienen que ser líneas punteadas. Le voy a cambiar a tipo de línea punteada. Y el grosor se lo voy a dejar por defecto. La descripción, pues la vamos a poner que es capa referencias. Y bueno, si observamos, entonces aquí ya tenemos lo que son 5 capas diferentes con propiedades diferentes entre cada una de ellas. En la siguiente práctica vamos a observar cómo vamos a utilizar cada una de ellas. Entonces, bueno, una vez que nosotros establecemos capas, ¿cómo las vamos a utilizar? Vamos a cerrar el gestor de capas y bueno, aquí tenemos lo que es el manager, donde nosotros podemos utilizar o seleccionar cualquier una de las capas. Como lo tenemos actualmente, tenemos todo lo que son las capas que están visibles, que están activas y también que están desbloqueadas. Por lo tanto, para bloquearlas o desactivarlas, en este caso pues vamos a dar clic sobre el candado. En este caso las vamos a bloquear la capa de texto, la capa de referencias, la capa de margen y también vamos a dejar bloqueada la capa 0. Únicamente voy a dejar la capa límites como libre. Si yo doy clic afuera, observamos aquí que esto me está indicando que actualmente estoy sobre la capa 0, pero está bloqueada. ¿Qué va a pasar? Si yo empiezo a dibujar aquí, sí me va a permitir, pero a la hora de que yo quiera editar, no voy a poder. ¿Por qué? Porque al darle clic, ahí me va a aparecer un icono. Si observamos, aparece un candadito, me dice que está bloqueado. ¿Qué es lo que debo realizar? Pues simplemente desbloquear la capa y observamos también cómo cambia la tonalidad. Y entonces ya puedo editarla. Esto es muy importante tener en cuenta y observar dónde estamos para empezar a dibujar de acuerdo a lo que queremos representar en cada una de las capas. En este caso, bueno, voy a dejar activada la capa límites. Para hacer eso, pues tengo que dar clic sobre el texto o el nombre de la capa. Y observamos que ahí ya tenemos la capa límite. Esa es la manera como se seleccionan. Ahora la de margen, cambio referencias, cambio texto y así es la manera en cómo cambiamos de capas. En este caso, pues la capa límite es la que vamos a dejar activa para nuestra siguiente práctica. Entonces, en esta sesión ha sido todo. Cómo utilizar el gestor de capas, cómo crear capas, cómo editar capas y cómo utilizar el manager de capas. Nos vemos hasta la siguiente sesión.